Grandes inversores como Stanley Druckenmiller, George Soros o Ray Dalio se hicieron muy famosos por su éxito invirtiendo a través del estudio macroeconómico. La mayoría de gestores value dicen que no le dan importancia a la macroeconomía, pero el estudio y la identificación de en qué fase del mercado estamos puede ser una gran ventaja para anticipar qué tipo de empresas lo van a hacer mejor en bolsa, ya sea que estemos en una fase de auge, estancamiento, recesión o recuperación. Si nos basamos en los últimos meses, hemos visto una narrativa muy dura por parte del mercado que esperaba un hard landing o lo que sería una recesión dura, un aterrizaje forzoso, que ahora parece ir suavizándose para ser un soft landing, algo mucho más flexible y más tranquilo. Ya que ahora, por ejemplo, nos encontramos en una etapa más restrictiva de elevados tipos de interés, lo cual crea un escenario interesante porque tenemos opciones atractivas para mover nuestro dinero. Por ejemplo, Freedom24, broker europeo para invertir y ahorrar, ahora ha lanzado dos tipos de planes de ahorro, uno diario y otro a largo plazo. En el plan de ahorro diario comienzas a recibir intereses desde el principio, un 2,5% anual en euros y un 3% en dólares, y por otro lado tienes el plan a largo plazo, el cual ofrece tasas de interés más altas a plazo fijo, un 5,8% en dólares y hasta un 3,6% en euros. Aquí tienes una tabla comparativa entre los dos planes para que veas las diferencias y por si estás buscando una opción atractiva para rentabilizar tus ahorros. Te dejaré igualmente el enlace en la descripción para que te puedas registrar de manera gratuita. Por lo tanto, para entender dónde estamos y hacia dónde podemos ir, he decidido hacer este vídeo en el que analizaremos los principales indicadores económicos para que entendamos las diferentes partes del ciclo económico y en qué momento nos podemos encontrar y qué nos depara el futuro, y también qué sectores y qué empresas lo hacen mejor en cada etapa, para así poder intentar anticipar algunos sectores más prometedores los próximos meses o años. Este vídeo te puede servir para verlo en el momento presente, pero también si lo estás viendo al cabo de un año o dos también te va a servir porque los ciclos económicos se repiten una y otra vez. Y por todo este contenido que vas a ver, tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes un gran like, ya no solo para apoyar todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo, sino también para participar y unirte a esta comunidad de inversores particulares que estamos creando entre todos. Bien, pues primero de todo vamos a analizar los principales indicadores económicos que existen, ya que nos dan información muy valiosa. Tenemos varios tipos. Vamos a ver, indicadores atrasados, indicadores adelantados, indicadores coyunturales o presentes e indicadores de expectativas de mercado, que estos últimos también nos dan mucha información sobre la propia bolsa. Y empezamos por los indicadores atrasados, que como su propio nombre indica son indicadores que van por detrás del ciclo, por lo que nos dan información que ya ha pasado, pero igualmente son y pueden ser útiles. Y empezamos por uno muy clásico, que es la tasa de desempleo, que se trata del porcentaje de la población activa que no tiene empleo, entendiendo población activa como aquella en edad de trabajar y que busca empleo, ya que la gente que activamente no busca empleo no forma parte de la población activa. Digo esto porque puede ser que incremente el desempleo, pero que a la vez también incremente el número de gente empleada, en el caso de que aumente más el porcentaje de gente que quiere trabajar. Un ejemplo muy claro es el de 2020, con tantas ayudas directas en nuestras cuentas bancarias, los cheques vividos sobre todo en Estados Unidos y una política monetaria muy expansiva y mucho dinero en circulación en la economía. En ese momento mucha gente decidía que ya no quería buscar trabajo, que ya tenían dinero suficiente y que querían dedicarse a otras cosas, o pedían requisitos mucho más estrictos como aumentos de salarios o mejores condiciones laborales, y esto llevó, como digo, a que mucha gente dejara de buscar trabajo y por lo tanto ya no están en la población activa. Y entonces tú ahí puedes ver una bajada del desempleo que realmente es engañosa, es simplemente porque hay gente que está dejando de buscar ese empleo y que ya no forma parte de la población activa por decisión propia. Igualmente aquí tenemos el gráfico, y algo interesante que podemos destacar aquí es que cuando la tasa está en mínimos es un indicador de que el ciclo está bastante adelantado, como podría ser actualmente, y suele anticipar presiones inflacionarias en los salarios. Ahora mismo estamos en un nivel del 3,6%, en este caso en Estados Unidos, que es uno de los mínimos desde los años 50. Después tenemos la famosa inflación, que es el aumento generalizado de los precios de los bienes
bienes y servicios dentro de una economía, que se mide normalmente con el IPC. Y es el termómetro básicamente para regular una política más expansiva o más restrictiva, lo cual obviamente tiene impacto sobre la demanda agregada. En este gráfico tenemos la línea azul, que es la inflación, las barras rosas, que es ese momento de subida excesiva de inflación, y después las barras pequeñitas rojas, que es el momento en que vivimos recesión. Entonces, en este gráfico vemos que una vez llegamos al pico de inflación, que son esas redondas negras, es bastante posible que podamos vivir una recesión en cuanto empiezan a bajar los precios, que es básicamente el momento en el cual podríamos estar ahora. Este gráfico también es muy revelador porque nos dice cómo se comportan los diferentes o cómo se han comportado los diferentes activos durante y después de las épocas con elevada inflación desde el año 26. Vemos en azul el retorno completo de todo el periodo inflacionario, en el cual destacan con mayor rentabilidad en la categoría de trend, de commodities y de oro, y también de momentum. Después tenemos la barra amarilla, que es inflación de los últimos 6 meses, que en esos momentos pues lo hace muy bien también trend, commodity, gold y momentum, y quality también en este caso. Después los 6 primeros meses después del pico de inflación, que aquí ya lo hace mejor otro tipo de activo, como por ejemplo el quality, los tips, los bonos ligados a la inflación, una cartera 60-40, renta variable y renta fija, y equity, o la propia renta variable, la bolsa. Y por último, en las barras verdes, que son los primeros 12 meses después del pico de inflación, época en la cual destaca sobre todo la renta variable y el trend. Dicho esto, también tenemos la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones. Un superávit comercial, es decir, exportaciones mayores que importaciones, indica que el país produce más de lo que consume internamente, y suele ser señal de un crecimiento sano y sostenible. Un déficit comercial, es decir, lo contrario, importaciones mayores que exportaciones, indica que el país consume más de lo que produce. Y esto también nos puede servir como indicador adelantado, ya que es normal que antes de una crisis este saldo o esta balanza comercial se deteriore. Es decir, que las importaciones empiecen a ser mayores que las exportaciones. Y también en relación con esta variable tenemos la balanza fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos del propio gobierno. Un déficit público persistente, como por ejemplo el vivido, como vemos en este gráfico, en Estados Unidos desde principios de los años 2000, que es algo que no ha cesado y que sigue ahí, pues esto implica un aumento persistente de la deuda pública. Y ahí es muy importante la labor del Banco Central, que debe permitir o no este endeudamiento, porque si se sobrepasa, como hemos visto en 2020 y 2021, pues puede crear gran nivel de inflación y recalentar mucho a la economía. Vistos algunos de estos indicadores atrasados, también tenemos pues los indicadores adelantados, que también nos dan información muy interesante, obviamente porque van antes de que suceda algo. Tenemos primero las encuestas directas, agentes económicos y datos de sentimiento, que obviamente, aunque no son bolas de cristal que nos predicen el futuro, como digo, dan datos muy interesantes para por lo menos saber hacia dónde podemos ir. Tenemos por ejemplo el Consumer Confidence Index, que mide el grado de optimismo o pesimismo de los consumidores a 6 meses vista. Como vemos, este índice se basa en la premisa de que si los consumidores son optimistas, estaríamos por encima del 100. Gastarán más y estimularán la economía, pero si son pesimistas, por debajo de 100, sus patrones de gasto podrían provocar una desaceleración económica o una recesión. El último punto más bajo que vimos fue en 2008 en la crisis financiera, después hemos visto un gran repunte hasta el 101, que bajó en el 2020, volvió a rebotar para después volver a caer. Actualmente hemos visto un gran repunte porque los mínimos eran inferiores a los de 2008, pero por el momento nos mantenemos por debajo de esos 100, por lo tanto hay más pesimismo que optimismo. También tenemos el Leading Index, que es un indicador proporcionado por la OCDE, el cual nos proporciona señales adelantadas acerca de la posible evolución de la economía. Es decir, es un conjunto como una cesta de indicadores adelantados que nos intenta predecir qué va a pasar en la economía en los próximos 6 o 9 meses. Y de igual forma se mide con el 100. Después de la gran caída de 2020, actualmente también sí que nos encontramos por debajo de ese 100, por lo que sacamos unas conclusiones muy parecidas a las del Consumer Confidence Index. Después también tenemos el ZEW Index, que en Alemania es el índice de sentimiento económico, que mide el nivel de optimismo de los analistas sobre la evolución económica prevista para los próximos 6 meses. Es una encuesta de 350 analistas financieros. Este gráfico, como veis, este índice mide la confianza en una escala de -100, todos los analistas esperan que la economía se deteriore, y luego va hasta 100, todos los analistas esperan que mejore, un valor 0 indica neutralidad, y actualmente la verdad estamos muy cerca de 0, por lo que podríamos ver un poco de neutralidad tirando más hacia pesimismo. Después tenemos uno muy conocido que es el PMI, un indicador muy utilizado para ver
qué crecimiento se espera en la economía y un poco el clima empresarial que hay, sobre todo en el corto plazo. Al final es una encuesta mensual a empresarios acerca de la evolución de sus pedidos para sus negocios. Como vemos en el gráfico, un valor superior a 50 quiere decir que los pedidos están aumentando, señal de crecimiento, mientras que un valor inferior a 50 indica lo contrario. Existen PMIs para cada país y también se distinguen entre varios como manufactureros, que es el caso de este gráfico, y servicios. Este es el PMI manufacturero de Estados Unidos y vemos que actualmente sí que está por debajo de 50, pero para nada llegamos a niveles de 2020. Por último, en este apartado mencionar el National Financial Condition Index. Al final este índice lo que nos dice es que si está por encima de 0, las condiciones financieras son más estrictas que la media, mientras que los valores negativos se han asociado con condiciones financieras más laxas. Actualmente, desde 2020, sí que vemos, obviamente con la subida de tipos de interés, que se están endureciendo estas condiciones, pero por el momento nos mantenemos por debajo de 0 y no es nada excesivo. Por lo que cerrando este apartado de indicadores avanzados, leading indicators, podemos un poco concluir que el sentimiento es más negativo que positivo, por lo que vemos en estos gráficos, obviamente, pero que tampoco hay nada muy desorbitado o fuera de lo normal. Y a lo mejor podría ser que este soft landing sí que sería cierto y se espera este tipo de recesión más laxa o más suave. Después tenemos los indicadores de coyuntura, en el que son indicadores presentes, en los que podemos ver dos tipos básicamente, de crédito o de actividad. Uno muy interesante es la deuda privada, que vemos en este gráfico, que es la deuda privada que se resume como la suma de la deuda de los hogares y del sector empresarial, entonces cuanto mayor es, pues más riesgo tiene para la economía. Lo que sí que es cierto que desde 2008, debido a consecuencia de lo que aprendimos un poco a base de golpes a partir de esa crisis financiera, pues las condiciones no es que hayan sido más duras, sino que los bancos y las personas creo que han sido más precavidas y por ello vemos que desde 2008 ha bajado e incluso se mantiene estable ese ratio de endeudamiento, aunque obviamente pues es del 200 o más del 200%. Para comparar esto con la deuda de las empresas, que me parece más representativo, también podemos ver la deuda privada de empresas cotizadas. En este caso vemos la deuda neta, teniendo en cuenta la caja, partido del EBITDA, que es el beneficio antes de intereses, tasas, depreciación y amortización en las empresas del S&P 500. Y vemos una gran bajada, como decía antes, desde 2008. Y es que aunque hemos tenido tipos de interés muy bajos y en mínimos, que eso ha favorecido pues el endeudamiento porque al final te están dando dinero casi gratis, pues tampoco es que las empresas se hayan endeudado muchísimo hasta niveles preocupantes. Pero ahora con la subida de tipos de interés, sobre todo para aquellas compañías que tengan tipos de interés o gran parte de su financiación en tipos variables, pues sí que van a sufrir más, y las que vayan venciendo, esa deuda que vaya venciendo, pues se va a tener que refinanciar a tipos más elevados, y eso lo debemos tener en cuenta también para este escenario económico futuro. Después también tenemos los agregados monetarios. La base monetaria M0 es el dinero que crea el Banco Central, mientras que la M2 es el dinero que crean los bancos privados. Los bancos privados crean dinero cuando conceden crédito, por lo que observamos el ritmo de creación de dinero por parte de la banca para hacernos una idea de la evolución del crédito en la economía. En concreto tenemos este ratio que representa la M2 de los bancos privados y la M0 del Banco Central. Cuanto mayor sea esta diferencia, mayor está siendo la concesión de crédito. Cuando la M2 aumenta mucho, como estamos viendo desde el 2005, pues eso quiere decir que los bancos están maximizando todo lo que pueden la concesión de crédito, dado un nivel determinado de la base monetaria. Pero esto tampoco no es un índice muy representativo en los últimos años o las últimas 2 décadas, debido a la manipulación constante que ha habido en los tipos de interés y en el papel que ha tenido aquí el Banco Central, que ha mantenido esos tipos muy bajos, y por lo tanto este gráfico está un poco distorsionado, como veis, desde principios de los años 2000. Pero aquí tengo otro muy interesante, que es la tasa de mora, que es el porcentaje de préstamos impagados por parte del deudor. Cuando llega una crisis como la financiera de 2008, y como vemos en este gráfico, esta tasa se manifiesta en un primer momento con un aumento de estos impagos de deuda muy elevado. Y aunque este gráfico no esté actualizado hasta 2023, sí que es cierto que actualmente este índice no ha incrementado mucho por el momento. Después también tenemos price to rent, o precio sobre la renta. Un aumento de este ratio al final nos viene a decir que los inversores cada vez están dispuestos a tener un menor retorno o no son tan exigentes con el retorno esperado sobre sus inversiones. Y aquí sí que es cierto que hemos visto una grandísima subida desde 2020, y cuando este ratio llega a niveles absurdamente altos parece claro que puede haber una burbuja. Aquí lo que puede mover mucho los mercados
es la diferencia de rentabilidad entre el sector inmobiliario y los bonos estadounidenses, o lo que se considera el activo libre de riesgo, ya que antes pues tú podías obtener un 4, 5% o 3% sobre una inversión inmobiliaria, pero tienes los tipos de interés muy bajos y tienes un bono que te está ofreciendo que un 0,5, un 1%, tipos de interés reales negativos, pues no es atractivo. En cambio, ahora que han subido tanto y puedes encontrar el 3,5, 4%, pues empieza ya a haber un cambio de patrón en que la gente, ¿para qué va a invertir tanto tiempo en un bien inmueble, en buscarlo, alquilarlo, etcétera, etcétera, cuando puede tener un activo que en teoría es libre de riesgo, como es un bono americano a 10 años que le ofrece una tasa de interés igual o incluso ya casi superior? También tenemos los inmuebles. Otros indicadores de señal de burbuja pueden ser las licencias para construir o el número de viviendas nuevas iniciadas. Por otro lado, una señal de agotamiento en el mercado de la vivienda que precede a una crisis es la acumulación de inventarios de viviendas sin vender. Pues podemos ver que de momento los precios han subido, eso es verdad, la rentabilidad ha bajado y aquí el inventario de viviendas sí que también ha bajado en Estados Unidos, por lo cual vemos una menor oferta que también podría seguir disparando los precios si la demanda se aguanta. Después tenemos el famoso ratio PER, pero una variación, que es el Shiller PE Ratio, que básicamente, como vemos, es como el PER, pero en este caso tú tienes el PER, tienes el precio partido de los beneficios. Aquí lo que se hace es ajustar ese PER por el ciclo económico y vemos una media de los beneficios de los últimos 10 años para suavizar esa volatilidad de los beneficios, sobre todo en empresas cíclicas. Por lo tanto, tenemos esa relación ajustada por la inflación y actualmente vemos que es un ratio que está muy por encima de su media histórica, lo cual nos podría predecir de alguna forma rendimientos inferiores a la media de los próximos años. Después también tenemos la actividad empresarial, datos coyunturales como las ventas de los retailers, de los minoristas. En el caso de España vemos que por el momento se mantienen por encima del 0% y de manera bastante optimista. En el caso de Estados Unidos, aunque no está actualizado hasta 2023, vemos que estas ventas realizadas por los comerciantes minoristas, que venden directamente a los consumidores finales, pues había tenido una grandísima caída en 2020 que ahora parece haberse recuperado. Y por ello también podemos ver el ratio de inventarios sobre ventas de estos retailers. Este gráfico, como veis, ha bajado bastante desde 2020, aunque ahora se ha recuperado. Esta recuperación, ¿qué nos puede decir? Una de dos, o que las ventas, el denominador, ha empezado a bajar y que por lo tanto este ratio está subiendo, o que por el contrario, si ven o esperan una gran demanda futura, aumenten su previsión de inventarios y acumulen ese inventario y por lo tanto ese ratio también aumente porque el numerador te está aumentando. Eso es algo que pasó por ejemplo en 2020 cuando había mucha demanda, las cadenas de suministro estaban cortadas y después se tuvo que aprovisionar muchísimo inventario. También podemos observar el siguiente índice, que es el Corporate Financing Gap, que básicamente nos dice de lo que se reinvierte a la compañía del CAPEX, qué parte viene de su propio beneficio, de lo que genera la propia actividad de la empresa, y qué parte está endeudada de manera externa, porque así podemos ver si las empresas realmente están reinvirtiendo a partir de sus propios beneficios y siendo más conservadores, o si por otro lado creen que las cosas están más bien, pueden ser más agresivos y financian ese CAPEX. En este caso vemos que por el momento esto está por debajo de cero, por lo que los empresarios, las empresas y esa financiación es limitada y por lo tanto son más conservadores con la previsión para el futuro. Luego también tenemos las materias primas, que es un indicador muy sensible al ciclo económico. Los metales, por ejemplo, como el cobre o el acero, son muy utilizados en la industria y en la construcción y registran un importante encarecimiento antes de las crisis. Lo mismo sucede con los recursos energéticos como el petróleo o el gas. Y también después tenemos los indicadores de expectativas y uno muy interesante es el Break-Even Inflation. Esto se mide a partir de los TIPS, que son los bonos ligados a la inflación. Son bonos que te prometen una rentabilidad real. Por lo tanto, aunque suba la inflación y podamos estar en un escenario en el que la inflación está por encima de los tipos de interés y hay tipos de interés real negativos, en los TIPS eso se ajusta y te están prometiendo un tipo de interés real pues del 1, 2, 3%. Y se mide esa diferencia en este Break-Even Inflation de esos TIPS, del tipo de interés de los TIPS, con los bonos normales, sin ajustar a la inflación, para un mismo plazo. Esa diferencia, si lo pensamos, simplemente es la inflación esperada en el futuro por el mercado y por los inversores. A eso se le denomina el break-even. Vemos en este gráfico que desde 2022 ese break-even ha estado bajando hasta estar en torno al 2% actualmente. Y esto es posible debido a que la inflación esperada ha aumentado mucho y muy probablemente el mercado esté pensando que el Banco Central actuará para contrarrestarla, restringiendo esa política monetaria y perjudicando al crecimiento.
Después también tenemos la curva de tipos de interés, la clásica curva invertida en el que los tipos a corto plazo son más elevados que los tipos a largo plazo, lo cual no tiene sentido porque una curva normal es ascendente, ya que un tipo de interés a más largo plazo tiene un mayor riesgo y por lo tanto exige una mayor rentabilidad. La parte corta, a 2 años vista, la controla básicamente el Banco Central con la movida de tipos de interés. En cambio, la parte más alejada está controlada por las expectativas de mercado, el crecimiento, la inflación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la parte corta es un reflejo de la política monetaria a corto plazo, mientras que la larga, obviamente, es a largo plazo. Si ahora el mercado a corto plazo tiene ese tipo de interés de referencia del Banco Central que ha subido mucho, pero después a largo plazo espera, como estamos viendo, una bajada de la inflación y por lo tanto de los tipos de interés, eso puede crear esta situación en la que los tipos a corto plazo sean más altos por lo que está pasando ahora, pero que la expectativa futura sea que se vayan a bajar mucho los tipos de interés y eso haga que la curva se invierta. Y casi siempre esto ha venido acompañado de una recesión, como vemos en los años 2000 o 2008. Actualmente esta curva está muy invertida hasta casi niveles de 1980 y si nos fijamos de media, desde que se invierte la curva hasta que empieza la recesión, pasan 16 meses. Y luego también tenemos los famosos tipos de interés, que obviamente han estado muy bajos los últimos 20 años y eso ha favorecido mucho a las compañías de crecimiento y sin beneficios, ya que tienen una mayor sensibilidad a estos tipos de interés, ya que tienen sus flujos de caja esperados a muy futuro. Son compañías que actualmente no generan mucho flujo de caja y son más sensibles a que cambie el tipo tanto al alza como a la baja. En este caso a la baja hace que tú traigas tus flujos de caja futuros a presente a una menor tasa y eso aumente tus valoraciones. En cambio ahora aumentas los tipos de interés, se te descuenta a ese tipo más elevado y encima como eres mucho más sensible a ese cambio que las compañías que ya tienen flujos más presentes como las value, pues te perjudica más y tus valoraciones caen mucho, como hemos visto en los últimos meses en muchas compañías, sobre todo tecnológicas. Y también quería mencionar el VIX o el índice del miedo, que se trata del primer índice de referencia que mide las expectativas del mercado en cuanto a la volatilidad futura. Como vemos en este gráfico, cuanto más sube, más volatilidad hay en el mercado, como por ejemplo en 2020 o en 2008. Tiene una correlación negativa con el índice de referencia, es decir, el S&P 500. Si este sube, el índice VIX baja y viceversa. Esto nos puede ayudar a ver en qué tramo de mercado estamos y dónde se encuentra esa volatilidad, que en momentos actuales está muy en mínimos. Y en el siguiente gráfico también podemos ver cómo los mercados se han comportado cuando el VIX ha estado en ese nivel de 30 que ya se considera muy alto o superior. En momentos del VIX en más de 33,5 hemos visto retornos superiores al 25% en el S&P 500 los próximos 12 meses. Bien, dicho esto, pasamos a ver un resumen de del ciclo económico y de los sectores. Y antes de analizar las diferentes etapas económicas, solo decirte que si necesitas y estás buscando nuevas ideas de inversión para encontrar las compañías que puedan ir bien en esta fase de ciclo y que cumplan con las características que veremos a continuación en este vídeo, puedes registrarte en la ya comentada plataforma de Freedom 24. Ya la hemos comentado como una de las mejores opciones si estás buscando una cuenta de ahorro, pero también es un broker y ofrece análisis de empresas. Si te registras de manera gratuita y vas al apartado de servicios y clicas en qué comprar, te aparecerán muchas tesis de inversión de empresas cotizadas en bolsa, de sectores e incluso de ETFs, por lo que recuerda que tienes el link en la descripción. Bien, pues empezamos por el principio, la expansión. Y antes de entrar en esa expansión, decir que como vemos, el ciclo de la bolsa anticipa el económico. Y como vemos, la parte azul es la bolsa, pero la parte amarilla es la parte económica, por lo tanto, siempre va un paso por delante la bolsa. Eso lo debemos tener en cuenta para los ciclos, para las fases del ciclo. Y es que en estas fases, sobre todo de crisis, pues hay una correlación muy elevada en todas las empresas. Y casi todas caen, unas menos que otras. Por eso a nivel relativo, es decir, en comparación con las demás, tenemos que buscar aquellos sectores y aquellas empresas que caigan menos que las demás. En un momento de expansión, las compañías más idóneas son aquellas compañías cíclicas que tienen un alto grado de correlación con el propio ciclo económico y cuyas ventas y beneficios están muy ligados a estos cambios económicos y cambios también en las expectativas y la confianza de los hogares y de las empresas. Por ejemplo, el sector de la construcción. La expansión beneficia a las compañías constructoras de dos formas. En primer lugar, es habitual que el mercado inmobiliario gane impulso, con lo que la demanda de vivienda
nueva aumenta. Y en segundo lugar, muchos gobiernos aprovecharán los mayores ingresos fiscales para invertir en infraestructura como carreteras o edificios públicos. Después tenemos el real estate o bienes inmuebles. Este tipo de compañías verá un aumento de valor de los inmuebles, sobre todo en la parte final de la fase alcista, cuando la euforia es máxima, aunque es ahí cuando el riesgo de equivocarse también es mayor. Por otro lado, también tenemos los recursos básicos o las materias primas. El tirón de la demanda tensa las cadenas de suministro e incrementa el precio de los recursos básicos como son los minerales o los metales industriales como el acero. Y por último, la energía. Relacionado con lo anterior, la actividad económica demanda combustible y es un buen momento para aprovechar el tirón del precio del petróleo y otros recursos energéticos. Después tenemos el estancamiento y crisis. En este momento sí que nos interesa refugiarnos en compañías que cuando caiga el mercado caigan menos, más resistentes a las propias crisis, y sobre todo encontraremos muchas compañías que sean de un perfil no discrecional, es decir, compañías que tengan productos que se van a comprar ahora y también en una crisis, que su demanda no se vaya a posponer. Por ejemplo, productos tan esenciales como el papel higiénico, la pasta de dientes, el arroz o el tabaco. Después también tenemos las utilities, que son compañías encargadas de abastecer suministros básicos como la electricidad y el agua. Buena parte de sus ingresos están regulados y son muy estables, por lo que son empresas que dan pocos sustos, idóneas para estos periodos de crisis. Después también tenemos obviamente el sector de la salud, ya que es un sector primordial y esencial, por lo que también lo hace muy bien o mucho mejor que los demás sectores en épocas de crisis o de recesión. Y si creemos que estamos en una época de precrisis en la que va a venir un momento difícil y que ahí las políticas monetarias van a ser más laxas o se van a empezar a reducir los tipos de interés, a comprar bonos, etcétera, etcétera, ahí la tecnología, que como hemos visto es muy sensible a esos cambios de tipos de interés, si creemos que la política monetaria va a cambiar y se van a empezar a bajar los tipos y por lo tanto esos flujos de caja futuros de las empresas tecnológicas van a venir a presentes descontados a un tipo menor y por lo tanto las valoraciones van a explotar hacia arriba, van a volar, pues ahí sí que puede ser un buen momento para tener una exposición en este sector más tecnológico. En este gráfico tenéis el performance del SP500 por sectores en las recesiones de pico a valle. Vemos que la media del SP500 ha sido del 39,9%, contando la crisis del 90, del 2000, del 2007 y del 2020, y que los sectores que lo han hecho mejor dentro de lo peor son los consumer staples con un menos 11% y el healthcare con un menos 22%. Después ya tenemos la parte número 3, la penúltima fase, que es la recesión. Aquí lo mejor es tener compañías expuestas al ciclo, porque como hemos visto, la bolsa va adelantada al propio ciclo económico, por lo tanto, cuando ya viene esa recesión, en bolsa a lo mejor ya está descontada, y lo mejor es empezar a buscar compañías dentro del segmento discrecional, es decir, compañías que tengan productos que en ese momento de crisis se dejan de demandar, se pospone su inversión, pero que posteriormente vuelven a tener esa demanda, como por ejemplo el sector de los automóviles o de electrodomésticos. Después, si os gustan los bancos, pues los bancos ganan dinero fundamentalmente concediendo préstamos. Con la recuperación económica que se espera, la capacidad de endeudamiento de los hogares y empresas debería ir en aumento, con lo que el negocio de los bancos crecerá a la par. Y también las compañías value lo podrían hacer muy bien en este escenario. Y por último tenemos la fase de recuperación. A estas alturas del ciclo la bolsa ya ha recuperado parte de las pérdidas de la crisis. Es recomendable tomar exposición en compañías que se beneficien especialmente cuando la economía funciona en pleno rendimiento, porque es la fase de ciclo hacia la que nos podemos dirigir. Ahí tenemos compañías de transporte, marítimo o carretera y bienes de equipo, o los fabricantes de maquinaria industrial, tractores, camiones, grúas, etcétera, que se benefician del mayor capex o reinversión de las empresas para aumentar su capacidad de producción. Y este sería un poco el resumen de este vídeo de los indicadores que podemos mirar, que de hecho son gratuitos, y espero que os haya servido este vídeo para conocerlos y mirarlos cuando queráis, y también los diferentes sectores y cómo se comportan en las diferentes partes del ciclo económico. Yo personalmente, si estás viendo este vídeo justo cuando lo he subido o al cabo de poco tiempo, creo o considero que en el momento en el que nos encontramos ahora, que ya se descuenta esta recesión, puede ser un muy buen momento para buscar este consumo discrecional, consumo que se pospone para en momentos posteriores, como puede ser lo que hemos visto, electrodomésticos, componentes o productos recreacionales y demás, ya que creo que hay muchas compañías de este segmento que están muy castigadas porque ya se ha recogido ese miedo a la recesión y que podrían ir muy bien a medida que salimos de este periodo más negativo. Pero simplemente es mi opinión
Y si queréis ver algunos ejemplos, los estaré sacando a medida que vaya mirando y analizando estas compañías de este sector en la serie Turtle Capital, que muchos ya la conoceréis, que es donde muestro mi cartera, su evolución, el dinero invertido, lo que compro, vendo, etcétera. Si no la conocéis, recordaros que os podéis suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dejando un gran like para apoyar a esta comunidad y para ver estos nuevos vídeos que voy a sacar de la serie Turtle Capital. Aún así, como digo, si no la conoces y quieres ir a empezar a ver los capítulos anteriores, te dejo aquí una lista de reproducción donde puedes ver los anteriores y las compañías que he ido analizando. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente.